Kafka Escritores presenta Los muertos callan. un cuento de Arthur Schnitzler. No aguantaba más tiempo sentado en el carruaje. Se bajó y paseó arriba y abajo. Ya había oscurecido. Las luces de las pocas farolas en aquella calle tranquila y retirada titilaban, movidas por el viento. Había dejado de llover. Las aceras estaban casi secas, pero las carreteras, sin empedrar, aún estaban húmedas, y en algunos puntos se habían formado pequeños charcos. Es curioso, pensó Franz, que aquí, a 100 pasos de la Praterstraße, se sienta uno como transportado a una pequeña ciudad húngara cualquiera. De todos modos, aquí al menos podremos estar seguros. Aquí ella no se encontrará a ninguno de esos conocidos a los que tanto teme. Miró el reloj. Las 7. Se había hecho de noche. Esta vez el otoño ha llegado temprano y el maldito mal tiempo. Se levantó el cuello del abrigo y caminó más rápido. Los cristales de las farolas tintineaban. Media hora más, se dijo, y podré irme. Casi preferiría que fuera así. Se quedó parado en la esquina. Desde allí se divisaban las dos calles por las que podía llegar ella. Sí, hoy vendrá, pensó, al tiempo que sujetaba su sombrero, que amenazaba con salir volando. Es viernes, hay reunión del claustro de profesores. Entonces es cuando ella se atreve a salir y puede incluso demorarse más tiempo. Oyó el campanilleo del tranvía. En aquel momento empezó a sonar también la campana de la cercana iglesia de Nepomuceno. La calle se animó. Ante él comenzó a pasar más gente. La mayoría, eso le pareció, empleados de las tiendas que cerraban a las 7. Todos caminaban deprisa, y con la tormenta, que dificultaba el paso, parecían inmersos en una suerte de lucha. Nadie se fijaba en él. Únicamente un par de dependientas levantaron la vista con ligera curiosidad. De pronto, vio la conocida silueta que se acercaba deprisa. Corrió hacia ella. ¿A pie?, pensó. ¿Es ella? Era ella. Cuando le vio, apresuró el paso. ¿Vienes a pie?, preguntó él. Bajé del carruaje en el Carl Theater. Creo que ya en una ocasión había viajado con ese mismo cochero. Un hombre pasó ante ellos y miró a la dama fugazmente. El joven le observó con acritud, casi amenazador. El hombre continuó caminando con rapidez. La dama le siguió con la vista. ¿Quién era?, preguntó inquieta. No lo conozco. Aquí no hay conocidos. Estate tranquila. Pero ahora date prisa. Subamos al carruaje. ¿Es tu carruaje? Sí. ¿Descubierto? Hace 1 hora hacía un tiempo magnífico. Corrieron hacia él. La joven subió. Cochero. ¿Y dónde está?, preguntó ella. Franz miró alrededor. Es increíble, exclamó. Ni rastro de él. Por el amor de Dios, exclamó ella en voz baja. Espera un momento, pequeña mía. Seguro que está ahí. El joven abrió la puerta que daba a una pequeña taberna. El cochero estaba sentado a una mesa con otras 2 personas. Se levantó rápidamente. Enseguida, caballero, dijo, y de pie apuró su vaso de vino de un solo trago. ¿Pero qué le pasa? Perdone, señor. Enseguida voy para allá. Se apresuró tambaleándose un poco en dirección a los caballos. ¿A dónde vamos, señores? Al prater, al pabellón de recreo. El joven caballero subió al carruaje, la joven dama se reclinó, ocultándose por completo, casi agachada en un rincón, bajo la capota abierta. Franz le cogió ambas manos. Ella permaneció inmóvil. ¿No vas a decirme ni buenas noches? Te lo ruego, déjame solo un instante, aún estoy sin aliento. El joven caballero se apoyó en una esquina. Ambos guardaron silencio durante un rato. El carruaje había llegado a la Praterstraße, pasaba por delante del monumento al almirante Tagethoff y al cabo de unos pocos segundos voló por la ancha y oscura avenida del Prater. De pronto, Emma estrechó a su amado con ambos brazos. Con delicadeza, él retiró el velo que aún le separaba de sus labios y la besó. Al fin contigo, dijo ella. ¿Sabes cuánto tiempo hace que no nos vemos?, exclamó Franz. Desde el domingo. Sí,
pero solo de lejos. ¿Cómo? ¿Estuviste en nuestra casa? Sí, en tu casa. Pero esto no puede seguir así. A tu casa no puedo volver. ¿Pero qué te pasa? Un carruaje ha pasado junto al nuestro. Pequeña mía, sin duda alguna que la gente que hoy pasea por el Prater no se preocupa de nosotros. Ya lo sé, pero alguien por casualidad puede echar una mirada aquí dentro. Es imposible reconocer a nadie. Te lo ruego, vayamos a otro sitio. Como quieras. Gritó al cochero, que parecía no oír. Después se inclinó hacia adelante y le tocó con una mano. El cochero se volvió. Tiene usted que dar la vuelta. ¿Y por qué asusa así a los caballos? No tenemos ninguna prisa. ¿Me oye? Vamos a... ¿Sabe usted? A la avenida que conduce al Puente Imperial. ¿A la Reichsstraße? Sí, pero no vaya usted tan deprisa. No tiene ningún sentido. Perdón, señor. Es la tormenta. Pone a los caballos fuera de sí. Sí, claro, la tormenta. Franz volvió a sentarse. El cochero hizo girar a los caballos y volvieron por el mismo camino. ¿Por qué no te vi ayer?, preguntó ella. ¿Cómo hubiera podido? Creí que tú también estabas invitado en casa de mi hermana. Ah, ya. ¿Por qué no estabas allí? Porque no puedo soportar verte con otras personas. No, nunca más. Ella encogió los hombros. ¿Y dónde estamos?, preguntó. Entraban en la Reichsstraße, por debajo del puente del ferrocarril. Por ahí se va al Gran Danubio, contestó Franz. Estamos en el camino que lleva al Puente Imperial, y burlón añadió, aquí no nos conoce nadie. El carruaje se zarandea de un modo espantoso. Sí, pero ahora entramos otra vez en pavimento. ¿Por qué va así, en zigzag? Te lo parece a ti. Pero a él también le pareció que el carruaje se movía de un lado a otro, y más de lo necesario. No quiso decir nada al respecto, para no angustiarla aún más. Hoy tengo que hablar mucho y muy seriamente contigo, Emma. Entonces tienes que empezar pronto, porque hacia las 9 he de estar de vuelta en casa. Con 2 palabras todo puede estar decidido. Dios, ¿esto qué es?, gritó ella. El carruaje había entrado en el carril de un tranvía, y cuando el cochero quiso salir de él, giró de modo tan brusco que estuvieron a punto de volcar. Franz agarró al cochero del abrigo. «Deténgase», le gritó. «Está usted borracho». El cochero hizo parar a los caballos. «Pero, señor». «Ven, Emma, bajémonos de aquí». «¿Dónde estamos?» «En el puente. El tiempo ya no anda tan revuelto. Vayamos un ratito a pie. En el carruaje no se puede hablar como es debido». Emma se bajó el velo y le siguió. «¿A esto le llamas tú no estar revuelto?», exclamó, cuando al bajarse un golpe de viento se le vino encima. La cogió del brazo. «Síganos», ordenó el cochero. Caminaron adelante. Mientras ascendían por el puente poco a poco, ellos no hablaron, y cuando oyeron el agua discurriendo bajo sus pies, se quedaron un rato parados. Alrededor, la oscuridad era profunda. La ancha corriente se arrastraba gris hasta límites indefinidos. En la lejanía vieron más luces de color rojo, que parecían suspendidas sobre el agua y se reflejaban en ella. Desde la orilla que ambos acababan de abandonar, temblorosas franjas de luz se hundían en el agua. Más allá era como si la corriente se perdiera entre las negras dehesas. Ahora pareció resonar un lejano trueno que se acercaba cada vez más. Sin querer miraron los dos hacia el punto en el que centelleaban las luces rojas. Trenes con claras ventanas rodaban entre arcos de hierro. Emergían de improviso en medio de la noche y enseguida volvían a hundirse. El estruendo se perdió poco a poco. Se hizo el silencio. Solo el viento llegaba en rachas repentinas. Tras el largo silencio, Franz dijo: «Deberíamos irnos lejos». «Claro», replicó Emma en voz baja. «Deberíamos irnos lejos», insistió Franz muy animado. «Quiero decir muy lejos». «No es posible, porque somos unos cobardes, Emma. Por eso no es posible». «¿Y mi hijo?» «Te lo dejaría. Estoy convencido». «¿Cómo?», preguntó ella en voz baja. «¿Huyendo de noche y en mitad de la niebla?» «No, nada de eso. No tienes más que decirle que no puedes seguir viviendo con él porque perteneces a otro». «Estás en tus cabales, Franz. Si quieres te ahorro también eso y se lo digo yo mismo». «No serías capaz, ¿verdad?»
Trató de mirarla, pero en la oscuridad solo pudo percibir que había levantado la cabeza y la había vuelto hacia él. Guardó silencio durante un rato. Después habló con calma. No tengas miedo, no lo haré. Se acercaban a la orilla. ¿No oyes?, preguntó ella. ¿Qué es eso? Viene de arriba. Lentamente algo emergió de la oscuridad. Una débil luz roja se acercaba hacia ellos flotando en el aire. Pronto vieron que procedía de un pequeño farol sujeto al eje delantero de un carromato. Pero no pudieron ver si estaba cargado, ni si en él iba gente. Justo detrás aparecieron otros 2 carromatos iguales. En el último pudieron ver a un hombre con traje de campesino que en aquel momento encendió su pipa. Los carromatos pasaron de largo. Después no oyeron más que el sonido ahogado del carruaje, que le seguía rodando lentamente a unos 20 pasos de distancia. Ahora el puente se inclinaba ligeramente hacia la otra orilla. Vieron que la calle se extendía ante ellos, perdiéndose en la oscuridad entre los árboles. A su derecha y a su izquierda, allá abajo, se encontraban las dehesas. Era como asomarse al abismo. Tras un largo silencio, Franz exclamó: «De modo que es la última vez». «¿Qué?», preguntó ella en un tono preocupado. «Que estamos juntos. Quédate con él. Yo te digo adiós». «¿Hablas en serio?» «Totalmente. ¿Ves cómo eres tú el que siempre echa a perder las pocas horas que tenemos? No yo». Sí, tienes razón», concedió Franz. «Ven, regresemos». La tomó del brazo con más fuerza. «No», dijo ella cariñosa, «ahora no quiero. No permito que me despidan así». Tiró de él y le besó largamente. «¿Y a dónde iríamos si siguiéramos por aquí sin parar?», preguntó después. «Por aquí se va directo a Praga, pequeña mía». «Tan lejos no», dijo ella, «pero sí un poco más allá, si quieres». Y sonriendo señaló la oscuridad. Cochero», exclamó Franz. El hombre no oyó nada, y Franz gritó: «¡Pero deténgase!». El carruaje siguió adelante. Franz corrió tras él, y vio que el cochero estaba dormido. Con un par de fuertes gritos le despertó. «Vamos a seguir un poco más. La calle recta. ¿Me comprende?». «Está bien, señor». Emma subió y tras ella Franz. El cochero se lió a latigazos. Los caballos volaron como posesos por la calle embarrada. Pero ellos 2 en el interior se mantuvieron fuertemente abrazados, mientras el carruaje los lanzaba de un lado a otro. «¿No es esto también muy bonito?», susurró Emma muy cerca de su boca. En aquel momento le pareció que el carruaje salía disparado por los aires. Se sintió arrojada, quiso agarrarse a algo, asió el vacío. Le pareció que giraba en círculo a una velocidad cada vez más frenética, de modo que tuvo que cerrar los ojos. Y de pronto se dio cuenta de que estaba tirada en el suelo, y se hizo un completo y pesado silencio, como si se encontrara lejos del mundo entero y completamente sola. Después escuchó varias cosas entremezcladas: el ruido de los cascos de un caballo que golpeaban el suelo muy cerca de ella, un gemido apenas audible. Pero no podía ver nada, y le entró un miedo atroz. Gritó, y su miedo fue aún más grande, pues no oyó su propio grito. De repente supo lo que había ocurrido. El carruaje había chocado con algo, probablemente con uno de los mojones, había volcado y ellos habían salido despedidos. «¿Dónde está?», fue lo siguiente que pensó. Gritó su nombre, y se oyó a sí misma llamando. Muy flojo, pero se oyó. No hubo respuesta. Trató de incorporarse, con lo que consiguió sentarse en el suelo, y cuando alargó las manos, sintió un cuerpo humano junto a ella. Ahora también podía ver algo a través de la oscuridad. Franz estaba tirado junto a ella, totalmente inmóvil. Rozó con la mano extendida su rostro. Sintió algo húmedo y caliente corriendo por encima. Se quedó sin respiración. ¿Sangre? ¿Qué es lo que había ocurrido? Franz estaba herido e inconsciente. ¿Y el cochero? Le llamó. No hubo respuesta. Seguía sentada en el suelo. A mí no me ha pasado nada, pensó, aunque le dolía todo el cuerpo. ¿Qué hago? ¿Qué hago?
No es posible que no me haya ocurrido nada. —¡Franz! —gritó. Una voz respondió muy cerca. —¿Dónde está, señorita? ¿Dónde está el señor? No ha pasado nada, ¿verdad? Espere, señorita. Enciendo el farol para que veamos algo. No sé qué les pasa hoy a los frenos. Santo Dios, yo no tengo la culpa. Los malditos pencos se han metido por entre un montón de guijarros. Emma, a pesar de que le dolía el cuerpo entero, se había incorporado del todo. El hecho de que al cochero no le hubiera ocurrido nada la tranquilizó un poco. Oyó cómo el hombre abría la tapa del farol y encendía una cerilla. Angustiada esperó la luz. No se atrevía a volver a tocar a Franz, que seguía tirado en el suelo a sus pies. Pensó, cuando no se ve, todo parece más terrible. Seguro que tiene los ojos abiertos. No será nada. Un resplandor de luz llegó desde un lado. De pronto vio el carruaje, que para su sorpresa no estaba volcado en el suelo, sino tan solo atravesado en la cuneta como si se le hubiera roto una rueda. Los caballos estaban tranquilos. La luz se acercó. Vio el resplandor que se deslizaba por encima de un mojón, por encima del montón de guijarros de la cuneta. Después pasó por encima de los pies de Franz, se deslizó sobre su cuerpo, iluminó su rostro y se quedó allí parado. El cochero había colocado el farol en el suelo, justo al lado de la cabeza del yaciente. Emma se puso de rodillas y le pareció que se le paraba el corazón al ver aquel rostro. Estaba pálido, con los ojos medio abiertos, de modo que solo se veía lo blanco. De la sien derecha sobre la mejilla manaba lentamente un hilo de sangre, que se perdía en la garganta bajo el cuello. Los dientes superiores se habían quedado clavados en el labio inferior. No es posible, musitó Emma. También el cochero se había arrodillado y miraba fijamente aquel rostro. De repente agarró la cabeza con ambas manos y la levantó un poco. —¿Qué hace? —gritó Emma con voz ahogada. Aquella cabeza que parecía sostenerse por sí sola la había asustado. —Señorita, me parece que ha ocurrido una terrible desgracia. —No es cierto —dijo Emma—, no puede ser. ¿Le ha ocurrido a usted algo? ¿Y a mí? El cochero dejó que la cabeza del inerte se hundiera lentamente en el regazo de Emma, que estaba temblando. Ojalá viniera alguien. Ojalá los campesinos hubieran pasado un cuarto de hora después. —¿Y qué vamos a hacer? —preguntó Emma con los labios temblorosos. —Bueno, señorita, si el carruaje no se hubiera roto, pero así está echado a perder. Tenemos que salir al camino hasta que venga alguien. Siguió hablando sin que Emma comprendiera sus palabras, aunque entre tanto pareció recobrar el sentido y supo lo que había que hacer. —¿Cuánto hay hasta las casas más próximas? —preguntó. —No mucho, señorita. Ahí enseguida está el Franz Josephsland. Tendríamos que ver las casas si hubiera más luz. En 5 minutos estaríamos allí. Vaya usted, yo me quedaré. Traiga gente. Sí, señorita, aunque creo que es más inteligente que me quede aquí con ustedes. No tardará en pasar alguien. Sería demasiado tarde. Necesitamos un médico. El cochero miró el rostro del que yacía inmóvil. Después, sacudiendo la cabeza, a Emma. —Eso no puede usted saberlo —gritó Emma—, y yo tampoco. —Claro, señorita, pero ¿dónde encuentro yo un médico en Franz Josephsland? Que alguien de allí vaya a la ciudad y... Señorita, ¿sabe qué? Creo que allí tal vez pueden tener un teléfono, y desde allí podríamos telefonear al servicio de socorro. Sí, es lo mejor. Váyase, corra por el amor de Dios, y traiga gente. Y se lo ruego, váyase. ¿Qué hace aún aquí? El cochero examinó el pálido rostro que descansaba en el regazo de Emma. El servicio de socorro, un médico, no servirán de mucho. Váyase, por el amor de Dios, váyase. Ya me voy, pero, señorita, que no le entre a usted miedo en mitad de la oscuridad, y echó a correr por la carretera. Yo no tengo la culpa, Dios mío, murmuró para sí. También menuda idea, aventurarse en mitad de la noche por estas carreteras. Emma estaba sola con aquel hombre inerte en la calle oscura. ¿Y ahora qué? Pensó. Si no es posible, aquello le daba vueltas en la cabeza. No es posible. De pronto le pareció que alguien respiraba junto a ella. Se inclinó hacia adelante sobre los pálidos labios. No, de allí no salía ningún aliento.
La sangre en la sien y en las mejillas parecía haberse secado. Miró fijamente los ojos, aquellos ojos rotos, y tembló de miedo. ¿Pero por qué no me lo creo? Es seguro, es la muerte, y se estremeció. Tan solo era consciente de una cosa. Un muerto y yo. El muerto sobre mi regazo, y con manos temblorosas apartó la cabeza, de modo que una vez más quedó en el suelo. Y fue entonces cuando le sobrevino una sensación de atroz desamparo. ¿Por qué habría mandado irse al cochero? ¡Qué disparate! ¿Qué va a hacer ella sola en la carretera con el cadáver? ¿Y si viniera alguien? Pero, ¿qué va a hacer ella si viene alguien? ¿Cuánto tiempo tendrá que esperar ahí? Y de nuevo vio al muerto. No estoy sola con él, se le ocurrió. La luz está ahí, y le pareció como si aquella luz fuera algo bueno y amable, por lo que debía estar agradecida. Había más vida en aquella pequeña llama que en toda la vasta noche que la rodeaba. Sí, era casi como si aquella luz fuera una protección frente al pálido y espantoso hombre que yacía tirado en el suelo junto a ella. Y la miró tanto tiempo que se le fue la vista y la luz empezó a bailar. De pronto tuvo la sensación de que despertaba. Dio un salto. No puede ser, es imposible, no pueden encontrarme aquí con él. Fue como si de pronto pudiera verse a sí misma en la carretera, con el muerto a sus pies y la luz, y se vio como si en medio de la oscuridad su figura adquiriera un tamaño extraordinario. ¿A qué espero? ¿A la gente? ¿Para qué me necesitan? La gente vendrá y preguntará. ¿Y yo? ¿Qué hago yo aquí? Preguntarán quién soy. ¿Y qué les voy a contestar? Nada. Cuando vengan, no diré una sola palabra. Guardaré silencio. Ni una palabra. No pueden obligarme. De lejos llegaron unas voces. ¿Ya? Pensó. Escuchó con atención, angustiada. Las voces venían del puente. Podía ser gente a la que el cochero hubiera avisado, pero quienes quiera que fueran, verían la luz. Y eso no podía ser, porque en ese caso la habrían descubierto. Con el pie dio una patada al farol. Se apagó. Y se encontró en una oscuridad completa. No veía nada, tampoco a él. Tan solo el blanco montón de guijarros resplandecía un poco. Las voces se aproximaron. Empezó a temblarle todo el cuerpo. Que no me encuentren aquí, por el amor de Dios, es lo único que importa. Solo se trata de eso y de nada más. Estará perdida si alguien se entera de que es la amante de... Junta las manos en un espasmo. Reza para que la gente al otro lado de la carretera pase de largo sin verla. Se mantiene a la escucha. Sí, de allá arriba. Pero, ¿de qué hablan? Son 2 o 3 mujeres. Han reparado en el carruaje, porque hablan sobre ello. Puede entender algunas palabras. Un carruaje, un accidente. ¿Qué más dicen? No puede oírlo. Siguen adelante. Ya han pasado. Gracias a Dios. ¿Y ahora? ¿Ahora qué? Ah, ¿por qué no estará muerta como él? ¡Qué envidia! Para él todo ha pasado. Él ya no conoce ningún peligro, ningún temor. Ella, en cambio, tiembla por tantas cosas. Teme que la encuentren allí, que le pregunten ¿quién es usted? Que la lleven a la policía, que todo el mundo se entere, que su marido, que su hijo, y no se da cuenta de que lleva ahí tanto tiempo de pie que es como si se hubiera quedado petrificada. Puede irse, allí no le es útil a nadie, y a sí misma se acarreará una desgracia, y da un paso. Cuidado, tiene que atravesar la cuneta, al otro lado, arriba. Ajá, es tan poco profunda, y otros 2 pasos hasta que se encuentra en mitad de la calzada. Se queda quieta un momento, mira hacia adelante, y en medio de la oscuridad puede seguir con la vista el camino gris. Allí está la ciudad. No puede verla, pero la dirección está clara. Una vez más, se da la vuelta. No está tan oscuro. Puede ver el carruaje perfectamente. También los caballos. Y si se esfuerza un poco más, percibe también algo parecido al contorno de un cuerpo humano que yace tirado en el suelo. Abre mucho los ojos. Es como si algo la detuviera, y piensa que es él, que quiere que se quede allí, y siente su poder. Pero se libera de él con violencia, y ahora se da cuenta. El suelo está demasiado húmedo.
Se encuentra en la resbaladiza calzada y el polvo mojado no la deja escapar. Pero en ese momento echa a andar. Camina más rápido. Corre y se aleja de allí. De vuelta, hacia la luz, el bullicio, la gente. Corre a lo largo de la carretera, mantiene el vestido levantado para no tropezar. El viento le da en la espalda, es como si la empujara hacia adelante. Ya no sabe de qué huye. Le parece como si tuviera que huir del hombre pálido que allí lejos, tras ella, yace tirado junto a la cuneta. Y se le ocurre pensar que se escapa de los vivos, que llegarán enseguida y la buscarán. ¿Qué pensarán? ¿No la seguirán? Pero ya no pueden alcanzarla. Está cerca del puente. Ha sacado una buena ventaja. Después habrá pasado el peligro. No pueden sospechar quién es. Nadie puede sospechar quién era la mujer que había cruzado la Reichstrasse con aquel hombre. El cochero no la conoce. Tampoco la reconocerá si más adelante se la encuentra alguna vez. Y tampoco les preocupará saber quién era. ¿A quién le importa? Es más inteligente no haberse quedado allí. Y no es indecoroso. El propio Franz le habría dado la razón. Debe volver a casa. Tiene un hijo, un marido. Estaría perdida si la hubiera encontrado allí junto a su amante muerto. Ahí está el puente. La calle parece más clara. Sí, ya oye las aguas corriendo como antes. Está ahí donde estuvo caminando con él del brazo. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuántas horas hace? No puede haber pasado mucho tiempo. ¿No mucho? Tal vez sí. Tal vez haya permanecido mucho tiempo inconsciente. Tal vez hace mucho que es medianoche. Tal vez esté cerca de la mañana y a ella en casa ya la hayan echado de menos. No, eso no es posible. Se da cuenta de que en absoluto ha estado inconsciente. Ahora recuerda, con mayor precisión, que en el primer momento, cómo salió despedida del carruaje y que enseguida lo entendió todo. Corre por el puente y escucha el eco de sus pisadas. No mira ni hacia la derecha ni hacia la izquierda. Una figura viene a su encuentro. Ella modera sus pasos. ¿Quién puede ser? Alguien de uniforme. Pero ella camina muy despacio. No puede llamar la atención. Le parece que el hombre la mira fijamente. ¿Y si le pregunta algo? Está junto a él. Reconoce el uniforme. Es un guardia. Pasa ante él. Oye que se ha parado tras ella. Con esfuerzo, se contiene para no echar otra vez a correr. Resultaría sospechoso. Sigue caminando tan despacio como antes. Oye el sonido del ferrocarril. No puede hacer mucho que es medianoche. Camina cada vez más deprisa. Corre hacia la ciudad, cuyas luces ya ve brillar bajo el viaducto al final y cuyo ruido amortiguado cree percibir. La calle solitaria y después la salvación. En ese momento escucha desde lejos una aguda sirena, cada vez más aguda, cada vez más próxima. Un carruaje pasa junto a ella a toda velocidad. Sin pensar, se detiene y lo sigue con la vista. Es el servicio de socorro. Sabe a dónde se dirige. ¡Qué rápido!, piensa. Es como si fuera magia. Por un instante le parece que debería llamar a esa gente, que debería ir con ellos, volver atrás, al lugar de donde ha venido. De pronto siente una vergüenza monstruosa, como nunca hasta entonces, y sabe que se ha comportado como una cobarde, como una miserable. Pero a medida que el estruendo y la sirena se alejan, le embarga una alegría salvaje y corre hacia adelante como si fuera una superviviente. Viene gente hacia ella, ya no tiene miedo, lo peor ha pasado. El bullicio de la ciudad se hace más evidente. Cada vez hay una mayor claridad ante ella. Ve las hileras de casas de la Praterstrasse y le parece como si allí la esperara una riada de personas en medio de la cual podría desaparecer sin dejar huellas. Y cuando llega junto a una farola, tiene ya la tranquilidad suficiente como para mirar la hora. Son las 9:10. Se lleva el reloj al oído. No se ha parado. Piensa. Estoy viva, sana y salva. Incluso mi reloj funciona. ¿Y él? Él está muerto. El destino, y le parece como si todo le hubiera sido perdonado, como si ella nunca hubiera cometido una falta. Es evidente, sí, es evidente. Oye cómo dice estas palabras en voz alta. ¿Y si el destino hubiera determinado algo distinto?
¿Y si fuera ella la que ahora yaciera allí en la cuneta y él, el que hubiera quedado con vida? Él no habría huido. No, él no. Pero claro, él es un hombre, ella es una mujer, y tiene un hijo y un marido. Ha hecho bien. Es su deber. Sí, su deber. Sabe muy bien que no ha actuado de ese modo por sentido del deber, pero sí que ha hecho lo correcto, sin pensar, como hace siempre la gente buena. A estas alturas ya la habrían descubierto. Ahora la estarían interrogando los médicos. ¿Y su marido, estimada señora? Oh Dios, y mañana los periódicos, y la familia, destruida para siempre, y tampoco podría haberle devuelto la vida. Sí, eso era lo principal, se habría sacrificado para nada. Está bajo el puente del ferrocarril, más allá, más allá. Aquí está la columna de Tegethoff, de donde parten tantas calles. Hoy, en esta noche otoñal, ventosa y de lluvia, queda poca gente en la calle, pero le parece como si la vida de la ciudad rugiera intensamente a su alrededor. Pues en el lugar de donde viene, reinaba la más horrible de las calmas. Tiene tiempo. Sabe que hoy su marido no llegará a casa hasta las 10. Aún puede incluso cambiarse de ropa. En ese momento se acuerda de examinar su vestido. Con horror se da cuenta de que está manchado por todas partes. ¿Qué le dirá a la doncella? Y le da por pensar que mañana en todos los periódicos podrá leerse la historia del accidente. En todas partes se hablará también de que en el carruaje iba una mujer, a la que después no encontraron, y con este pensamiento volvió a temblar. Un descuido, y toda su cobardía habrá sido en vano. Pero tiene las llaves de la casa. Puede abrir ella misma. No hará ningún ruido. Sube rápidamente a un coche de punto, y cuando va a dar su dirección, se da cuenta de que tal vez sería imprudente, de modo que suelta el nombre de una calle cualquiera que se le ocurre en ese momento. Cuando entran en la Praterstrasse, Emma querría sentir algo, pero no puede. Solo siente un deseo, estar en casa a salvo. Todo lo demás le resulta indiferente. Desde el momento en el que decidió dejar solo al muerto tirado en la carretera, en su interior debió de enmudecer cualquier sentimiento que la hiciera capaz de lamentarse y dolerse por él. Ahora ya no puede sentir nada más que preocupación por sí misma. No es una desalmada. Oh, no. Sabe a ciencia cierta que vendrán días en los que habrá de dudar. Tal vez entonces se derrumbe. Pero ahora en su alma no cabe más que el anhelo de estar en casa tranquila y con los ojos secos sentada a la misma mesa que su marido y su hijo. Mira a través de la ventana. El coche cruza la ciudad vieja. Está muy iluminada y hay bastante gente que pasa corriendo. De pronto le parece que todo lo que ha vivido en las últimas horas podría no ser verdad. Se le aparece como una pesadilla, incomprensible desde el punto de vista real, irrevocable. En una callejuela pasado el ring, manda parar el carruaje. Se baja, tuerce rápidamente en la esquina y allí toma otro carruaje, al que da la verdadera dirección. Es como si fuera incapaz de comprender nada. ¿Dónde estará ahora?, se le ocurre pensar. Cierra los ojos y le ve ante ella tumbado en una camilla, en una ambulancia, y de pronto le parece que está sentada junto a él, que va con él, y el carruaje empieza a balancearse, y ella tiene miedo de ser arrojada fuera, como entonces, y grita. En ese momento el carruaje se detiene. Emma se sobresalta. Está ante la puerta de su casa. Se baja deprisa, se apresura a atravesar el portal con pasos silenciosos, de modo que el portero tras su ventana no se asome a mirar, sube las escaleras, abre con cuidado la puerta para que no la oigan. Atraviesa el recibidor y se mete en su cuarto. Lo ha conseguido. Enciende la luz, se quita rápidamente sus vestidos y los esconde bien al fondo en el armario. Por la noche se secarán. Mañana ella misma los limpiará y cepillará. Después se lava la cara y las manos y se pone una bata. En ese momento suena la campanilla de la puerta de la calle. Oye a la doncella que se dirige hacia allí y la abre. Oye la voz de su marido. Oye cómo deja su bastón. Siente que ahora debe ser fuerte, si no todo podría haber sido inútil. Se apresura hacia el comedor, de modo que entra al tiempo que su marido. «Ah, ¿ya estás en casa?»,
pregunta él. Claro, hace rato. Es evidente que no te han visto entrar. Emma sonríe, sin necesidad de hacer ningún esfuerzo. Solo la agota el hecho de que además tenga que sonreír. Su marido la besa en la frente. El pequeño ya está sentado a la mesa. Ha tenido que esperar mucho. Se ha dormido con el libro sobre el plato. Su rostro descansa sobre el libro abierto. Emma se sienta a su lado. El marido frente a ella. Coge un periódico y le echa una ojeada. Después lo aparta y comenta. Los demás aún siguen allí sentados deliberando. ¿Sobre qué?, pregunta ella. Y el marido empieza a hablar de la sesión de hoy, largo y tendido. Emma hace como si escuchara, asiente de cuando en cuando, pero no oye nada. No sabe qué le está diciendo. Se siente bien, como alguien que de manera milagrosa ha escapado de terribles peligros. No es capaz de pensar en nada más que en una cosa. Estoy salvada. Estoy en casa. Y mientras su marido sigue contando, empuja su silla para acercarse más a su hijo. Toma su cabeza y la estrecha entre sus brazos. Le embarga un cansancio indescriptible. No puede dominarse. Nota que la invade el sueño. Cierra los ojos. De pronto una posibilidad, en la que no había pensado desde el momento en que se levantara de la cuneta, se le pasa por la imaginación. ¿Y si no estuviera muerto? ¿Y si él? No había ninguna duda. Aquellos ojos, aquella boca. Y después, no salía ningún aliento de sus labios. Pero existe la muerte aparente. Hay casos que confunden incluso a un experto. Y ella sin duda alguna no lo es. ¿Y si está vivo? ¿Y si ha recobrado el conocimiento? ¿Y si se ha encontrado de pronto en mitad de la noche solo en la carretera? ¿Y si la llama por su nombre? ¿Y si al final teme que esté herida? ¿Y si les dice a los médicos, había una mujer conmigo, tiene que haber salido despedida? ¿Y si... ¿Entonces qué? La buscarán. Volverá el cochero trayendo gente desde Franz Josefsland. Dirá, la mujer estaba aquí cuando me fui, y Franz sospechará. Franz lo sabrá. La conoce tan bien, sabrá que ha huido de allí, y le invadirá una cólera atroz, y dirá su nombre para vengarse. Porque él está perdido, y le perturbará tanto que le haya dejado solo en sus últimos momentos, que sin ningún miramiento dirá, era la señora Emma, mi amante, una cobarde y a su vez una necia, porque ustedes, queridos doctores, ¿verdad que no habrían preguntado por su nombre si se les hubiera pedido discreción? Ustedes la habrían dejado marcharse tranquila, y yo también. Oh, sí, solo tenía que haberse quedado aquí hasta que llegaran ustedes. Pero como se ha portado tan mal, les diré que es... ¿Qué te ocurre?, pregunta el profesor muy serio, al tiempo que se levanta. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué pasa? Sí, ¿qué tienes? Nada. Estrecha con más fuerza al chiquillo. El profesor la observa un buen rato. ¿Sabes que te has quedado traspuesta y que... ¿Y? De pronto has gritado. ¿Sí? Tal y como se grita en sueños, cuando se tienen pesadillas. ¿Has soñado? No sé nada. Y frente a ella, en el espejo de la pared, ve un rostro que sonríe, espantoso, desencajado. Sabe que es el suyo y sin embargo le hace estremecerse. Y se da cuenta de que se le quedará rígido, no puede mover la boca. Sabe que mientras viva, esa sonrisa le asomará a los labios. Intenta gritar, y nota cómo dos manos se posan sobre sus hombros, y ve cómo entre su propio rostro y el del espejo se interpone el de su marido. Los ojos de él, inquisitivos y amenazadores, se hunden en los suyos. Sabe que si no supera esta última prueba, todo estará perdido, y siente que vuelve a tener fuerzas, que se hace dueña de sus facciones, de sus miembros. En ese momento puede hacer con ellos lo que quiera, pero tiene que aprovecharlo. Si no, se acabó. Y con ambas manos toma las de su marido, que aún descansan sobre sus hombros, tira de él hacia ella y le mira alegre y cariñosa. Y al tiempo que nota los labios de su marido sobre su frente, piensa, por supuesto, una pesadilla. Él no se lo dirá a nadie, no se vengará nunca, nunca. Está muerto. Sin duda alguna está muerto. Y los muertos callan. ¿Por qué dices eso?, pregunta de pronto su marido.
Emma se estremece. ¿Qué he dicho? Y le parece como si de repente lo hubiera contado todo en voz alta, como si durante la cena hubiera confesado lo ocurrido esa noche. Y una vez más, al tiempo que siente que la mirada de horror con la que él la observa la va a hacer desfallecer, pregunta: ¿qué es lo que he dicho? Los muertos callan, repite su marido muy despacio. Sí, admite, sí. Y por la expresión que lee en sus ojos, se da cuenta de que no puede seguir ocultándoselo, y los dos se miran durante un buen rato. Llévate el niño a la cama, dice él. Creo que tienes algo que contarme. Sí, reconoce Emma. Y sabe que en unos instantes, a ese hombre, al que durante años ha estado engañando, le dirá toda la verdad. Y mientras avanza lentamente con su hijo hacia la puerta, consciente de que los ojos de su marido aún siguen clavados en ella, le embarga una enorme serenidad, la sensación de que muchas cosas volverían a ser como antes. Los muertos callan. Arthur Schnitzler, 1897. ¿Te has puesto a pensar qué sentirías si pierdes a la persona que amas? Tenerla en el regazo mientras lucha por respirar, mientras su alma se retira a los confines desconocidos y nos deja su cuerpo inerte en medio de un accidente. Cuerpo sin vida, de quien más amas, de quien más amaste. Pero eso no es lo que ronda la mente de la personaje, sino mantener las apariencias. El relato de Schnitzler nos muestra la psicología de una mujer en medio de una sociedad europea de inicios del siglo XX, un tiempo de apariencias y temores. Los muertos callan, de 1897, narra la historia de un juego que termina en tragedia. Schnitzler fue uno de los primeros autores en lengua alemana en emplear la técnica del monólogo interior, magistralmente utilizado en este relato. Emma, en un guiño a Madame Bovary, se debatirá entre la familia y la pasión. Un conflicto profundamente humano. Los vivos contra los muertos. Emma debe seguir con su vida y preservar su familia. Franz, su amante, está muerto de todas formas. Los amantes se mueven en el terreno de la clandestinidad. Es ese velo de peligro, con posibilidades de ser descubiertos, lo que enciende muchas veces la llama de la pasión. La anécdota gira en torno de este elemento. Lo clandestino de la relación se ve afectada por una inminente tragedia y posterior develamiento del secreto. Una intimidad que se rompe por culpa de un cochero ebrio. Emma se debate entre guardar el secreto ante una sociedad que no la entendería y la pasión que siente por su hombre. La mujer debe cuidar las apariencias. Quedarse significa sacrificio. Nos muestra a un personaje egoísta, pero muy humano, al punto de que el lector entiende la decisión de huir. Arriesgarlo todo por una causa perdida no tiene sentido. De todas formas, el hombre está muerto. Emma llega al punto de ansiar la muerte para no afrontar lo sucedido. Ese otro debate con la muerte no lo profundiza el autor, quien tuvo una obsesión por este tema. La mujer, al huir, preserva su imagen en una sociedad que seguramente la condenaría. Es todo o nada, y se decidió por ella. Los muertos callan es un cuento vertiginoso que no puedes parar de leer hasta el final, con tensión en cada línea. La oscuridad en el relato es una aliada a la tensión dramática. La ambientación
se da por medio de sonidos. La información aparece en voz de los amantes. Este dominio de los diálogos muestra el otro papel de Schnitzler, el de dramaturgo. Y en los momentos plenamente narrativos encontramos un respiro al dinamismo veloz de la historia. ¿El cochero es culpable? ¿O la culpa la tienen los amantes por el temor al chisme y a exhibirse en sociedad? No es tan fácil. Parece un callejón sin salida. El taxista borracho y la temeridad de los amantes es quizá una extravagancia del autor. El accidente del coche sería una salida necesaria para el hado y obviamente para el desenlace. Huir, escapar de los vivos, del chisme, del qué dirán. Cuidar el papel de la familia, el papel moral, la casa, la mujer, la madre. Al final son convenciones de la especie. En los muertos callan, perdió la moralidad. Es más importante un hijo que afrontar los hechos. El relato nos pone entre la conversación de dos amantes al momento último de decidir su destino. Sin embargo, al final, el peso de la decisión no le permitirá a Emma vivir en paz. Todo el sufrimiento tan solo sirvió para conocer su lado más bajo. ¿Cobardía o practicidad? De todas formas, los muertos no hablan, pero los vivos sí. Si te gustó este contenido, suscríbete y comparte.